Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol Formación. Soy Iván Chávez, entrenador UEFA Pro y director de futbolformación.com. En esta serie de vídeos donde estamos hablando de los esquemas de juego, en esta ocasión vamos a tratar sobre la evolución de los esquemas en la historia de este juego, en la historia del fútbol. Os invito a que os quedéis viendo este vídeo. Y como siempre invitaros a que os suscribáis al canal, puesto que ahí vais a tener contenido extra. Muchas gracias, bienvenidos y comenzamos. Tengo que tener en cuenta que para jugadores muy técnicos el espacio. Bueno, esta parte de la evolución de los esquemas en la historia del fútbol formaba parte de la materia de táctica dentro de la carrera de entrenador. Era algo que muchas veces no suele gustar mucho, ¿no? a los alumnos. Y yo siempre digo que hay que saber de todo, hay que leer de todo y que fijaros, muchos de los esquemas que vamos a ver que se usaban hace 100 años a día de hoy forman parte de digamos, esquemas ofensivos dentro del sistema, ¿no? Hablábamos en vídeos anteriores que va a haber unos esquemas defensivos, un esquema de partida y unos esquemas ofensivos. Pues muchos de estos esquemas que se usaban como único esquema en ataque y en defensa hace 100 años, hace 80 años, a día de hoy forman parte de esas por así decirlo, evoluciones dentro del esquema de partida que tenemos en un mismo juego, ¿no? En mi segundo libro publicado en España, que se llama Esquemas ofensivos y defensivos en el fútbol moderno, cuando le enseñé el borrador a Juan Malillo, me dijo una frase que me pareció magistral, porque claro, yo decía, se llama en el fútbol moderno, pero resulta que hay muchos esquemas que ya se utilizaban como único hace pues 100 años, ¿no? Él me decía que no hay que confundir, o que es malo confundir moderno con nuevo, y mucho peor confundir nuevo con bueno, ¿no? Y esa frase la usé como epílogo dentro del libro, ¿no? Entonces es así, vamos a ver algunos de estos esquemas que vamos a ver que nos van a resultar cuando menos curiosos, ¿no? El que a día de hoy pues, hay tantos de juego donde hay equipos que les vemos que utilizan ese esquema como una opción, ¿no? Como una opción ante una situación determinada. Bueno, estamos viendo en pantalla que antes de 1860 el esquema más utilizado, o que normalmente solían utilizar todos los equipos, era un portero y 10 delanteros. No había centrocampistas, no había defensa. Hay que tener en cuenta que en aquella época la portería todavía no tenía travesaño, es decir, la pelota con entrar entre los dos postes era gol, y podía entrar pues, a 10, 12, 15 metros de altura y era gol, ¿no? Entonces suponemos que tenían que ser partidos donde primaba mucho el individualismo y donde seguramente habría muchos goles, ¿no? De ahí se pasa también antes de 1860 a retrasar a un jugador, un portero, un defensa y 9 delanteros. Vamos a ver que la evolución de los que en ese momento, y hay gente que decíamos que aún le sigue llamando así, se le llamaba sistema de juego, que repito que en esas épocas o en épocas anteriores tenía mucho más sentido, puesto que uno jugaba con un mismo esquema para atacar y para defender, siempre ha ido yendo hacia atrás, es decir, de tener muchos atacantes y pocos defensores a tener más defensores y pocos atacantes, por así decirlo, en cuanto a partida, ¿no? Hay una frase también de Lillo que dice: el reglamento es el mejor libro de táctica jamás escrito. En el reglamento está absolutamente todo lo que el juego necesita, y es verdad, ahí está todo lo que podemos y lo que no podemos hacer, ¿no? Y evidentemente cualquier modificación del reglamento va a conllevar, muchas de ellas van a conllevar a una modificación desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de la metodología del entrenamiento, y a veces hasta incluso en algunos aspectos desde el punto de vista técnico. Es decir,
siempre esa frase del fútbol se sigue jugando, es lo mismo que hace 20 años, sigue siendo 11 contra 11, con 2 porterías, no hay nada nuevo, nadie va a inventar nada nuevo. Bueno, es un tópico que se suele utilizar y se suele decir, pero sí, el fútbol van cambiando las formas de entrenar y muchas veces con cambiar una regla te puede cambiar todo. Acordémonos cuando el portero podía agarrar con las manos un pase de un compañero de equipo. El quitar eso y el que no la pudiera agarrar con las manos cambió la metodología de entrenamiento y cambió muchos aspectos de la táctica, puesto que si entendemos la táctica como las situaciones que se le plantean al jugador durante el desarrollo del juego, a las que les debe de dar una solución, evidentemente ya son situaciones nuevas. Igual que ahora cuando han quitado el que para poder sacar desde portería ya no sea necesario que el balón tenga que salir del área, pues también van a ser situaciones nuevas y en algo van a modificar aspectos tácticos, ¿no? Pues bien, en 1866 es cuando se instituye el fuera de juego, y para no incurrir en esa falta tenía que haber 3 jugadores entre la portería y el último atacante. Y también en esa fecha se limitó la altura del travesaño a 5,50 metros. Imaginaros, aún así 5,50 metros, realmente imposible. Por arriba seguramente habría muchos goles, ¿no? Pero bueno, es cuando se instituye el fuera de juego y ya esto empieza también a modificar, ¿no? A modificar los esquemas. Como ahí vemos, ya para antes de 1875 pues se pasa a un 1-1-1-8, es decir, un portero, un defensa, un centrocampista y 8 delanteros. De ahí pasamos a un 1-1-2-7. Como veis, vamos retrasando jugadores a líneas más atrasadas. De 1875 a 1900 pasamos a un 1-2-2-6. Ya hay equipos que en la actualidad, cuando tienen el balón en el área contraria, utilizan este tipo de posicionamiento, ¿no? De 1900 a 1920 el esquema más utilizado fue el 1-2-3-5 piramidal, que se llamaba portero, 2 defensas, 3 centrocampistas y 5 delanteros. De 1920 a 1954 se pasa al 3-2-5, 1-3-2-5, 3 defensas, 2 centrocampistas, 5 delanteros. Este es otro esquema que se ve mucho en equipos actuales, cuando tienen el balón en el área rival o cerca del área rival, que dejan en el centro del campo a 3 jugadores, que muchas veces suelen ser los dos centrales y un medio centro. Por delante dejan 2 interiores y arriba están los laterales, los extremos y el delantero, ¿no? Por poner un ejemplo. De ahí pasamos al 1-3-3-4, también una variante ofensiva que actualmente se utiliza mucho, ¿no? Y que entre 1930 y 1954 fue el esquema de juego más utilizado por los equipos a nivel mundial, ¿no? También en esta época, pues el 3-2-2-3, la WM, también conocida así. Si os fijáis hasta ahora, porque esto bien tiene connotación o tiene relación con el vídeo anterior en el que hablábamos los esquemas según el número de líneas, si os fijáis, todos los anteriores podíamos hablar que eran esquemas de 4 líneas, es decir, veíamos porteros, defensores, centrocampistas y delanteros muy bien delimitados. Y aquí vemos eso que llamábamos posiciones intermedias, ¿no? Es decir, podemos hablar de que en este caso estamos hablando de 3 defensores, 4 centrocampistas y 3 delanteros, pero hay 2 centrocampistas que tienen una labor un poco más ofensiva y hay 2 que tienen una un poco más defensiva, ¿no? De ahí que esa figura W, que están interrelacionados los 3 defensores con los 2 centrocampistas más defensivos, y en la M los 2 centrocampistas más ofensivos con los 3 delanteros, ¿no?
De ahí pasamos a 1954, que el esquema más utilizado fue el 4-2-4. También hay equipos que en la actualidad ese esquema es una variante ofensiva dentro de su propio juego, ¿no? Y en 1962 el más utilizado fue el 1-4-3-3, ¿no? Aquí evidentemente podríamos seguir, pero bueno, yo creo que es correcto dejarlo aquí. Evidentemente después del 1-4-3-3, como siempre vamos un poquito hacia atrás, pues viene el 1-4-4-2, de ahí viene el 5-3-2, de ahí viene un 5-4-1, ¿no? Pero el tema es que, digamos que antiguamente, como hemos dicho en otros vídeos, lo que se llamaba sistema, que es lo que algunos llaman formación, algunos llamamos esquema de partida, en la actualidad, era porque un equipo defendía y atacaba con el mismo dibujo. En la actualidad el fútbol se trata de buscar superioridad numérica en la zona donde está el balón, sin abandonar otras zonas lejanas, ¿no? Por así decirlo, de esa zona activa de juego, tanto ofensiva como defensivamente. Claro, pero esto no es algo tan simple. Muchas veces hablamos, bueno, superioridad numérica, pongo más jugadores y ya hemos ganado. No es así. Vemos muchísimos partidos donde en el área hay más defensores que atacantes y terminan haciendo gol. ¿Por qué? Porque no nos podemos basar solo en una superioridad numérica cuantitativa en cuanto a más jugadores. No es de eso lo que se trata. Hay también una superioridad numérica cualitativa, es decir, que está relacionada con las cualidades, es decir, son mejores jugadores, son jugadores con más jerarquía, jugadores con mayor nivel, y siendo menos consiguen un aprovechamiento, consiguen parecer que son más. Por tanto, la superioridad podemos decir que no es solamente cuantitativa de cantidad, también es cualitativa, es decir, una mayor cualidad, una mayor calidad en cuanto a los jugadores, ¿no? Pero también podemos hablar de una superioridad posicional. Es decir, el estar mejor posicionado. Por ejemplo, en zona del punto de penalti, desde la banda derecha centran, hay dos jugadores centrales y el extremo de la banda izquierda se mete entre los dos y termina rematando y marcando gol. La superioridad numérica era de los defensores, pero la superioridad posicional ha sido del atacante, que estaba en inferioridad numérica, pero se posicionó mejor y aprovechó ese espacio para marcar un gol, ¿no? Estamos hablando de una superioridad posicional. Y por último también podemos hablar de una superioridad, pues podemos decir socioafectiva, o una superioridad de relación, es decir, en una igualdad de jugadores, en un 2 contra 2, por ejemplo, los jugadores de un equipo terminan por relacionarse mejor, o podríamos, para explicarlo de una forma más entendible, podemos decir una mayor compenetración en cuanto a sus movimientos, en cuanto a saber, me da la pelota y yo me muevo hacia allá y allí me la va a poner, ¿no? Y sin embargo los que están defendiendo están peor relacionados, peor compenetrados, y se les saca un aprovechamiento. En una igualdad numérica, hemos dicho, un 2 contra 2 o en un 2 contra 3. O sea, puede ser que dos jugadores contra 3 consigan salir airosos de esa situación por una superioridad socioafectiva en cuanto a que tienen una mayor compenetración, una mejor relación en cuanto a sus acciones técnico-tácticas, sin ser una superioridad cualitativa, ¿ok? Porque muchas veces podemos leer o podemos interpretar, o hay personas que defienden que la superioridad es o cuantitativa, es decir, somos más, o cualitativa, es decir, somos mejores. Punto. Y hay otros que defendemos que hay una tercera vía, que es la socioafectiva. Es decir, no somos mejores, estamos a un mismo nivel, o hasta incluso estamos a un nivel un poco inferior, pero estamos, entre comillas, por así decirlo, mejor trabajados. Es decir, podríamos decir que ahí es donde se ve un poquito más la mano del entrenador, ¿no? De haber hecho trabajo que conlleven a que esa toma de decisiones
sea la más acertada y para que podamos dar la mejor solución a la situación que se le presenta al jugador, y lo hagan, ¿no? en el momento indicado ante otros jugadores que están a su mismo nivel y hasta incluso a su mismo número de jugadores en esa confrontación, pero no están tan bien compenetrados o tan bien relacionados, o al fin y al cabo también trabajados, ¿no? Entonces eso es lo que al fin y al cabo provoca que en el fútbol actual no haya un único esquema en la mayoría de los equipos, ojo, porque sí, hay equipos que dan mucho, por así decirlo, mucho más se basan en esa superioridad cualitativa, es decir, bueno, la calidad de los jugadores son las que van a resolver. Nosotros estamos atacando, dejamos en el centro del campo a 3 o dejamos en el centro del campo a 4 y ya que ellos resuelvan, ¿no? Eso hay y se ve. Lo que pasa que evidentemente, bueno, hay otras cosas que hay que trabajar. Hay cosas que te pueden ir dando resultados en un espacio corto de tiempo, pero que a la larga se te puede ir cayendo por una falta de trabajo, por no ir dándole otras soluciones a los jugadores, ¿no? Bueno, sin más, hasta aquí este vídeo. Una vez más daros las gracias, seguir invitando a que os suscribáis al canal, porque vais a tener un contenido extra. Muchas gracias, y como siempre tengo que tener en cuenta que para jugadores muy técnicos el espacio